Bienvenido a Morning Root, un momento diario en la palabra de Dios para comenzar tu día con esperanza, dirección y propósito. Con el pastor Nelson. Hola, bienvenidos a Morning Root, nuestra ruta diaria en nuestro camino con el Señor. Y hoy llegamos a Génesis capítulo 25. Y en este capítulo vemos cómo Abraham termina su recorrido en esta tierra y parte para estar con el Señor. Al mismo tiempo comenzamos la transición hacia la siguiente generación, la historia de Isaac, la historia de Jacob y de Esaú, y una lección fundamental acerca de las promesas de Dios. Comencemos leyendo el relato de los últimos días de Abraham, versículos 5 al 10 del capítulo 25 de Génesis en Nueva Versión Internacional. Abraham dejó todo lo que poseía a Isaac, pero mientras aún vivía, hizo regalos a los hijos de sus concubinas y los envió lejos de su hijo Isaac hacia la región oriental. Abraham vivió 175 años, expiró y murió en buena vejez después de una larga y satisfactoria vida, y fue reunido con sus antepasados. Sus hijos Isaac e Ismael lo sepultaron en la cueva de Macpela, cerca de Mamre, en el campo de Efrón, hijo de Zohar el hitita. Ese campo lo había comprado Abraham a los hititas. Allí fueron sepultados Abraham y su esposa Sara. Aquí vemos a Abraham, este gran hombre de fe, el hombre que dejó su tierra para seguir el llamado de Dios, el hombre que recibió la promesa, el hombre que esperó durante años el nacimiento de Isaac. Y ahora llega el final de su vida terrenal, como nos ocurre a todos los seres humanos. Es un recordatorio importante. Incluso Abraham tuvo solamente un tiempo limitado sobre esta tierra, un tiempo limitado para vivir el propósito de Dios aquí y después la eternidad. A veces vivimos como si esta vida fuera permanente, como si siempre hubiera más tiempo, como si pudiéramos dejar para mañana lo que Dios nos llama a hacer hoy. Pero Abraham nos recuerda que nuestros días son limitados y precisamente por eso tienen valor. Hay una vida que vivimos aquí y hay una vida que viviremos para siempre con Dios. Después de esto, en los versículos 11 y 18 encontramos el registro de Ismael. Aunque no era el hijo de la promesa, seguía siendo hijo de Abraham, y Dios cumple lo que había prometido acerca de él. Dios hace de Ismael una nación. Es un recordatorio de que Dios nunca olvida sus promesas, nunca. A partir de allí, el capítulo dirige nuestra atención hacia Isaac y su familia, y comenzamos a conocer a sus dos hijos, Jacob y Esaú. Vamos a leer versículos 21 al 23 de Génesis capítulo 25. Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque ella era estéril. El Señor respondió a su oración y su esposa Rebeca quedó embarazada. Pero los bebés se empujaban mutuamente dentro de ella, por lo que dijo: si esto es así, ¿qué me está pasando? Entonces fue a consultar al Señor y él le respondió: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividen desde tus entrañas, uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Desde antes de nacer, Dios ya sabe lo que ocurriría, ya conocía el futuro, ya conocía el papel que cada uno tendría dentro de su plan. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento encontramos que Pablo cita precisamente este pasaje, lo utiliza para enseñarnos algo muy importante acerca de la fe. A través de Isaac aprenderemos que la promesa de Dios no depende de la descendencia física, depende de la fe. Nadie pertenece al pueblo de Dios por su cultura, por su nacionalidad o por su familia, por sus tradiciones. Pertenecemos al pueblo de Dios por la fe, la misma fe que tuvo Abraham. Eso significa que todos estamos invitados, judíos y gentiles, personas de cualquier nación, de cualquier cultura, de cualquier trasfondo, todos podemos formar parte de la familia de Dios mediante la fe en Cristo. Y a través de Jacob y Esaú aprendemos una segunda verdad. La obra de Dios no depende de nuestros méritos, depende de su gracia. Pablo enseña que la elección de Dios no se basa en nuestras obras. No podemos hacernos aceptables delante de Dios por nuestro propio esfuerzo. No podemos ganar el favor de Dios, no podemos producir la salvación. Es Dios quien actúa, es Dios quien llama y es Dios quien salva. Ahora, cuando leemos esta historia debemos recordar algo muy importante. Aunque Dios sabía lo que iba a suceder, Jacob y Esaú seguían siendo responsables de sus decisiones. Dios sabía que Jacob continuaría la línea de la promesa, pero Esaú fue quien decidió despreciar su primogenitura. Veamos al versículo 29 al 34. Un día Jacob estaba preparando un guiso. Esaú llegó agotado del campo y le dijo: dame de comer de ese guiso rojo, estoy muy cansado. Jacob le respondió: véndeme primero tus derechos de hijo mayor. Me estoy muriendo de hambre, contestó Esaú. ¿De qué me sirven los derechos de primogénito? Júramelo primero, insistió Jacob. Así que Esaú hizo un juramento cediendo sus derechos de hijo mayor a Jacob. Entonces Jacob le dio pan y guiso de lentejas.
Esaú comió y bebió, luego se levantó y se fue. Así menospreció Esaú sus derechos de hijo mayor. Esaú vivió para el momento, vivió para la necesidad inmediata, vivió para el hambre que sentía en ese instante y terminó despreciando algo mucho más valioso, la promesa, la herencia y la bendición futura. Pero Jacob tampoco actuó correctamente. Jacob recurrió a sus propios métodos, a sus propias estrategias, a sus propios esquemas. Los dos hermanos cometieron el mismo error desde direcciones diferentes. Ninguno de los dos confió plenamente en Dios. Esaú intentó satisfacer el momento y Jacob intentó controlar el futuro. Y ambos olvidaron algo fundamental. La promesa era de Dios, no de ellos. Dios no necesita que Jacob manipulara las circunstancias. Dios tampoco necesitaba que Esaú despreciara la promesa. Pero ambos actuaron como si todo dependiera de ellos. Y las consecuencias de esas decisiones dejarían heridas profundas en esta familia durante muchos años. Quizá nosotros hacemos exactamente lo mismo. A veces somos como Esaú, sacrificamos algo eterno por una satisfacción inmediata. Tomamos decisiones basadas únicamente en el momento presente y olvidamos las promesas de Dios. Otras veces somos como Jacob, intentamos ayudar a Dios, intentamos controlar el resultado, intentamos producir por nuestras propias fuerzas aquello que Dios ya prometió hacer. Pero Génesis 25 nos recuerda una verdad sencilla y poderosa. Es la promesa de Dios, no nuestra promesa. Él la inició, Él la sostiene y Él la cumplirá. Vamos a orar y damos gracias a Dios por este momento y por este tiempo. Señor Jesús, gracias por tus promesas, gracias por tu promesa de salvación, gracias por tu promesa de crecimiento espiritual, gracias por tu promesa de que podemos servirte y vivir una vida que tiene propósito. Y gracias por tu promesa de la vida eterna. Ayúdanos a no intentar ganar lo que solamente puede recibirse por gracia. Ayúdanos a no intentar controlar aquello que pertenece a tus manos. Ayúdanos a confiar en ti, a caminar por fe y a cooperar con la obra que tú ya estás haciendo en nuestras vidas. En tu nombre oramos. Amén. Gracias por acompañarme hoy en Morning Root. La próxima semana entraremos en la historia de Jacob y veremos cómo Dios transforma la vida de un hombre conocido por sus engaños en la vida de un hombre de fe. Te espero en nuestro próximo episodio. Morning Root, tu viaje diario por la palabra de Dios.